días, Dios me los continúe bendiciendo. Qué bendición volver a estar en este lugar delante de la presencia del Señor. Nos hace mucha falta, pero sabemos que esto es necesario, sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Les vamos a pedir un favor, y es que como estamos transmitiendo, queremos saber cómo está saliendo la señal. Entonces cualquier cosa, por favor, nos están avisando en el grupo de WhatsApp. Bueno, les agradezco mucho. Vamos a leer nuestras Biblias, vamos a abrir en Lucas 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del 27 en adelante. Dice: considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba de hoy en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dice el Señor que Él tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Vemos la creación del Señor, vemos que Dios todo lo hizo perfecto, todo lo hizo hermoso. Vemos que una jirafa, ese cuello largo, pero también vemos un elefante fuerte. Vemos cómo Dios hizo todo, las flores cómo son de diferentes, porque todo lo hizo, todo lo creó Dios, las montañas. Cuando vemos esas llanuras que son tan diferentes, una montaña, una llanura, vemos todo lo que Dios hace. Y Él lo hizo porque Él es Dios perfecto. ¿Acaso tú no vales mucho más? Dice la palabra del Señor que si Él viste los lirios, que ni aun Salomón con todo su poder vio lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas maravillosas. Tenemos que darle gracias a Dios porque en medio de todas estas situaciones Él nos ha dado vida, porque podemos decir que nos levantamos, estamos respirando, tenemos salud. ¿Cómo no agradecerle al Rey de Reyes? ¿Cómo no darle gracias al Dios poderoso, ese Dios maravilloso que tenemos? Tú tienes un Dios grande, un Dios poderoso. Tenemos un Dios divino y Él solamente quiere que nosotros le creamos. Creamos que Él es bueno, que Él es bueno, que Él es perfecto, que Él nos da, que todas las necesidades que tengamos Él las suple, porque Él tiene cosas grandes y maravillosas. Yo quiero que allá en sus casas cerremos nuestros ojos y ojalá estemos en este tiempo de adoración delante de Él. Siempre les hemos dicho que lo que tú le traes a Él es tu adoración, tu alabanza. La palabra es lo que Él nos regala a nosotros. Por eso es tan importante estar en ese tiempo de adoración y de exaltación. Yo quiero que inclines tu rostro y cierra tus ojos y entres en esa presencia de Él. Adórale. Dile: Señor, aquí estoy. Señor, mi alma te alaba. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho. Dale gracias por tu familia. Dale gracias por la vida que Él te ha dado. Dale gracias por todo lo que Él ha hecho contigo, porque te ha dado trabajo, te ha hecho alimento, porque a pesar
porque no nos has dejado, no nos has desamparado, porque podemos decir que seguimos aquí por tu misericordia, tu bondad. Señor, estamos aquí en pie por ti, mi amor, te adoramos. Hoy te damos tantas gracias. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por estos momentos. Porque estar aquí, Señor, delante de tu presencia es un privilegio que tú nos has dado. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo no amarte, mi amado? ¿Cómo no amarte?
toda honra, oh poder y alabanza, sea de ti. Solo tú eres merecedor de nuestra adoración. Eres el Dios de mi corazón, eres el Dios de mi vida, Señor. Tú tienes el primer lugar, tú tienes el primer lugar de mi corazón. Es por ti que puedo cantar, es por ti que puedo adorar, oh Señor. Tanta gratitud hay en mi corazón, Hosanna al Rey, Hosanna. Oh Señor, tú eres el motivo de mi canción. Oh, mi más grande amor, mi más grande amor, eres tú, mi Señor, mi Padre Santo. Que mi vida pueda hacerte sonreír, que mi caminar, mi actuar, cada decisión sea guiada por ti, Señor, sea guiada por ti. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios. No hay otro lugar en donde yo quiera habitar. Precioso Hijo de Dios.
En ti encuentro mi hogar, en ti encuentro mi lugar. Es en ti, Señor, en nada más, en nada más. Nada puede saciar el vacío de mi interior, más que tu presencia. Eres mi necesidad, es mi necesidad estar en ti, estar delante de ti. Sin ti no podemos vivir. Oh, no hay otro lugar donde quiera habitar. Hoy postramos nuestra alma, nuestro espíritu, lo postramos a ti, solo a ti. No hay lugar más alto, más grande que estar delante de ti. No hay lugar más alto y más grande que estar delante de ti. No hay otro lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Vamos a cantar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Vamos a elevar esta canción. Oh, no hay otro lugar, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus
me socorre. Gracias, Jesús. Te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, te adoramos. Gracias. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación, compara la fe. Eres tú, brillas en la oscuridad, oh, amamos con tu libertad, incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, gloria se exalta, mi Dios
aleluya. Damos la honra y la gloria al Señor por esta oportunidad que nos permite estar nuevamente reunidos, no importando que las recomendaciones de nuestro gobierno nos impidan hacerlo presencialmente. Lo estamos haciendo por los medios virtuales y sabemos que de todas maneras, aun cuando no podamos estar como siempre quisiéramos, el Espíritu Santo está acompañándonos. Los bendecimos, les damos un abrazo fraterno para todas las personas de Bogotá que asisten con nosotros habitualmente al templo en Bogotá. Les recomendamos por favor las medidas de bioseguridad y acatar siempre cada uno de los lineamientos que nuestro gobierno está impartiendo a cada uno de nosotros. Bendecimos el nombre del Señor, le damos muchas gracias y verdad que es una bendición para nosotros poseer estos medios electrónicos modernos para no dejar de congregarnos, para seguir predicando la palabra del Señor, aun cuando sabemos que son tiempos difíciles en los que la obra de Satanás quiere imponerse. Sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Declaramos todos los días la palabra del Señor sobre nuestras vidas. Declaramos todos los días la palabra del Señor, su palabra escrita sobre Aposento de Restauración y cada uno de los miembros de esta iglesia. Así que alabamos el nombre de Él por siempre y para siempre. Quisiera por favor que me acompañen a hacer una oración a Dios y que Él sea dirigiendo este tiempo, que Dios sea hablando en nuestros corazones y permitiéndonos tal vez entender un poco más las Sagradas Escrituras. Padre maravilloso, te doy muchas gracias porque me das el privilegio de servirte, Señor. Porque me das el privilegio, Dios del cielo, de estar delante de tu presencia, Señor, haciendo tu voluntad, Padre maravilloso. Gracias por ese llamado que algún día me hiciste, Dios del cielo, junto con mi esposita, junto con mi familia, Padre Santo, porque hoy, Dios del cielo, junto con mi esposa, mis hijos, nietos, mi yerno, mi hermana, mi sobrina, mis padres, Padre Santísimo, Señor, estamos sirviéndote, amado Rey de la Gloria. Muchas gracias por cada uno de los ministerios en Aposento de Restauración. Muchas gracias por cada uno de los hogares en Aposento de Restauración. Muchas gracias, Dios del cielo, por cada una de las personas y hogares que nos siguen a través de estos medios de comunicación, de estas líneas de internet, de estas plataformas, Padre maravilloso. Yo los bendigo, Padre Santo, Señor. Bendigo en tu nombre, Dios del cielo, a cada uno de los que nos ven este día, de los que se conectan junto con nosotros. Bendecimos tu palabra, amado Rey de la Gloria. Te adoramos y te bendecimos. Te pido por favor que tú hables a nuestras vidas, Señor. Hoy como nunca necesito de tu ayuda, Padre Santo. Hoy como nunca necesito de tu guía, Padre de la Gloria. Hoy como nunca, Padre, dependo de ti, Padre Santísimo. Mira este pequeñito, Padre Santo, que está solamente obedeciendo, Padre de la Gloria, tu llamado. Habla tú, Señor, a través de mis labios, Papito Santo. Habla tú, Dios del cielo, tu verdad, Padre de la Gloria. Que tu verdad sea predicada en este altar en el día de hoy. Bendito Jehová, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, hoy quisiera hablar y tal vez a través de estas próximas semanas vamos a hablar de un tema apasionante que hablamos la semana pasada y que hoy retomamos y que seguiremos hablando, como les digo, en varios tópicos que la palabra del Señor nos enseña acerca de la vida del Mesías, acerca de la vida de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, es decir, el Salvador, el ungido. Mesías en hebreo, Cristo en griego, Christos en latín. ¿Por qué esta serie de idiomas, de dialectos? Porque la palabra del Señor fue escrita en varios de ellos e igualmente las personas que escribieron los 4 evangelios, este compendio de la vida y muerte del Señor Jesucristo, no lo hicieron en un solo idioma, lo hicieron cada uno de acuerdo a su capacidad intelectual, de acuerdo a su origen. Así utilizaron diferentes idiomas. Entonces, el Mesías, el ungido en hebreo, esto es para los judíos. El Mesías era el ungido, el Cristo para los griegos. Amén.
Hablamos entonces de la razón de ser del cristianismo, de todos aquellos que seguimos la vida y mandamientos del Señor Jesucristo, de todos aquellos que profesamos la religión monoteísta que es abrahámica y que tiene que ver, el centro de nuestra creencia es el Señor Jesucristo. La semana pasada entonces estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo viene a la tierra, se hace hombre, y en un acto poderoso de misericordia y de obediencia, de misericordia para con nosotros los hombres y de obediencia para con su Padre, Dios es sacrificado y ahí en la cruz recibimos nosotros muchos, pero muchos beneficios. Vimos entonces la relación con Dios que se había perdido en el paraíso, se restableció nuevamente y solamente, únicamente a través del Señor Jesucristo y solamente recibiéndolo, haciendo una oración de confesión de pecados y de recibirlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, entonces obtenemos la vida eterna. Quisiera hacer un paréntesis. Por favor, quisiera que nos hicieran saber en tiempo real cómo ven ustedes el video y cómo están escuchando, por favor, el audio de esta transmisión. Háganoslo saber, por favor, a través del WhatsApp de nuestro grupo de Aposento de Restauración. Así que, por favor, pueden hacerlo directamente a Aposento de Restauración. Aquí hay personas que van a estar leyendo los mensajes y sabemos así en tiempo real cómo están escuchando ustedes la prédica y cómo están viendo ustedes también el audio. Hoy me quiero enfocar en la última semana del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Unos hechos que tal vez nosotros todos los contamos, tal vez muchos han predicado acerca de ello, hemos predicado acerca de ello, pero que es necesario que tengamos exactamente el orden cronológico como sucedieron las cosas. Así que yo voy a tomar el domingo antes de la muerte del Señor Jesucristo y hasta el domingo de resurrección. Recuerden entonces, vamos a ver hoy los últimos 8 días, de domingo a domingo, de la vida y resurrección del Señor Jesucristo. Vamos pues entonces al libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 9 y verso 9. Tenemos obligatoriamente que empezar allí. Es el comienzo profético. El Mesías, el ungido, el Salvador prometido, Dios lo prometió, valga la redundancia, al pueblo judío y lo profetizó a través de sus enviados. Es así como Isaías, como Miqueas, como Zacarías habla acerca del Señor Jesucristo. Ellos hablan en especial, Isaías, lo vimos la semana pasada en el capítulo 53, cómo describe el sufrimiento, la muerte del sufrimiento y las bondades del sacrificio de Cristo en la cruz. Es un cumplimiento exacto, perfecto, impresionante. Como Isaías en el capítulo 53, Dios le revela a este profeta de cómo fueron los acontecimientos. Bueno, vamos ahora al libro de Zacarías y él narra, Dios profetiza a través de Zacarías cómo sería la entrada del Señor Jesucristo, esa entrada victoriosa. Yo lo llamo victoriosa porque es una entrada a Jerusalén en la cual ya él había estado inmerso en muchas situaciones. Se acercaba la hora de su última semana, pero él entra victorioso a Jerusalén. Miren cómo lo profetiza Zacarías. Entonces hoy leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profeta Zacarías, capítulo 9 y verso 9. Quisiera que hoy tomaran apuntes y en la semana pudieran estudiar esto. Esto es hermoso, es apasionante. Los que amamos al Señor Jesucristo nos apasiona leer sus sagradas escrituras y acerca de la vida de Él. Dice entonces: el futuro rey de Sión, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá. Está profetizando del rey de los judíos, del Señor Jesucristo. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde.
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Está Zacarías entonces profetizando cómo sería la entrada triunfal, porque comenzó a ser el triunfo final de 3 años de ministerio, de muchísimos años, cientos de años de profecía, está siendo la culminación de lo que es la esencia de nosotros, el creer en la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo. Entonces, vamos ahora, ya teniendo en cuenta cómo Zacarías profetiza la manera en la que llegará el Señor Jesucristo a Jerusalén, vamos entonces al libro de Marcos. Hoy vamos a hablar mucho, vamos a tener mucho en cuenta el escrito de Marcos y finalmente el libro de Mateo. Quise aprovechar este tiempo mientras que ustedes buscan Marcos capítulo 11. Vamos a leer, pueden ustedes leer en casa desde el 1 hasta el 11, pero vamos a leer del 7 al 11, por favor. Retomando, quise aprovechar este tiempo en el que no pudimos reunirnos para darle no una prédica como tal, sino más bien una pequeña enseñanza, un pequeño recorrido por los últimos días del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces vamos a Marcos capítulo 11, comenzamos entonces. Aquí comienza, recuérdenlo, en Marcos capítulo 11 comienza la última semana del Señor Jesucristo en la tierra. Así que hoy sería el día de domingo. El Señor Jesucristo entonces está el día domingo antes de toda su pasión, de toda la semana de pasión. Está en Betania. Betania era una aldea muy cercana a Jerusalén, o es una aldea muy cercana a Jerusalén. Había 2 puertas en la ciudad por la que se salía hacia Betania y se salía también hacia el Monte de los Olivos. Allí en este sector, el sector oriental, a mano derecha de la ciudad, había 2 puertas y allí, en ese sitio específicamente, sucedieron los hechos básicos de los 8 últimos días del Señor Jesucristo. En este momento se encuentra entonces en Betania, en la aldea de Betania. Y dice así, a partir del verso 7, les dije Marcos 11, ¿verdad? Verso 7, entonces dice, y trajeron, voy a ponerlos en contexto, venían hacia Jerusalén y llegando a Betania, el Señor les dice a ellos, venían en una aldea cercana allá a Betania, la pueden ver ustedes en el verso 1, dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dice entonces que vayan a la aldea próxima y recojan un pollino. Era necesario que ese animalito nadie lo hubiese montado antes, porque era exclusivamente para que el Señor Jesucristo hiciera su entrada triunfal a Jerusalén. Y dice el 7 entonces, o a partir del 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. ¿Quiénes? Los discípulos, las personas que traían el pollino, se quitaron sus mantos y lo colocaron sobre el pollino para que el Señor Jesucristo se sentase allí, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Esto ofendió enormemente, poderosamente a todos los judíos, a todos los sacerdotes y a todos los ancianos judíos. Esto los ofendió poderosamente, porque ya estaban tratando de prenderle. Si nosotros vemos en estos capítulos siguientes o subsiguientes, vemos cómo ellos en todo tiempo procuraban aprenderle, porque le querían matar. Había odio en sus corazones por el Señor Jesucristo. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana. Hosana, una palabra hebrea, es una palabra de exaltación, de aclamación. Hosana le decían a él. Entonces, reconociendo la grandeza, que él es el rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos aquellos que estaban dándole esa calle de honor conocían las enseñanzas del Señor Jesucristo. Yo me imagino que, como suele suceder, había muchos fariseos infiltrados allí también, mirando a ver qué estaba sucediendo, porque tanto los fariseos como los sacerdotes, como los ancianos, como los escribas estaban ardiendo de ira en contra del Señor Jesucristo. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Fue a Jerusalén, pero también entró al templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania
con los 12. Regresó nuevamente a Betania. ¿A dónde? A la casa de Lázaro, donde estaban María, donde estaban Lázaro y Magdalena. Las personas que él amaba tanto. Los últimos hechos, la última familia donde el Señor Jesucristo estuvo antes de su crucifixión fue en la casa de Lázaro. El Lázaro, aquel leproso resucitado. Vamos entonces al lunes. Dejamos ya el domingo. Vemos la entrada triunfal del Señor Jesucristo, la multitud le gritaba Hosana, y bueno, esto iba creando un ambiente mucho más caldeado, más fuerte, porque a medida que los sacerdotes, los ancianos increpaban al Señor Jesucristo, Él iba siendo cada día más mordaz. Él iba siendo más directo, Él iba dando un mensaje cada día, cada vez a propósito de más condenación. Así que el ambiente estaba caldeado, se necesitaba una pequeña cosa o un pequeño movimiento, algo que explotara, hiciera explotar aquella bomba que se estaba generando. Lunes. Entonces vamos a Marcos capítulo 11, desde el verso 15, por favor. Recordemos que hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Y en mi corazón ardía desde hacía mucho tiempo que hiciésemos este pequeño estudio entre todos, y que ustedes lo van a concluir en sus casas. Por favor, léanse los últimos capítulos de Marcos, los últimos capítulos de Mateo. Mateo es muy expresivo, es muy minucioso en su relato, es impresionante, es muy hermoso. Entonces, en el mismo Marcos 11, el verso 15, vinieron pues a Jerusalén. Recuerden que entonces aquella noche el Señor Jesucristo, después de que entró a Jerusalén triunfante, volvió a Betania. En la mañana volvió a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y se les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús visita el templo convertido en cueva de ladrones. La religión se había transformado en un negocio para unos pocos. ¿Qué haría el Señor Jesucristo con la iglesia de hoy en día? ¿Qué haría el Señor Jesucristo con las iglesias que se han transformado en bancos, en tarjetas de crédito, en vendedores de milagros? Aquellas iglesias y pastores y altares que se han convertido en vendedores de la fe, en comerciantes del evangelio, en comerciantes de la palabra del Señor, en tergiversadores del evangelio para bien propio. Si nosotros leemos profundamente lo que sucedió en el día lunes, vemos nosotros cómo aquellos fariseos, escribas y sacerdotes y aún los ancianos predicaban las leyes judías, predicaban a Moisés solamente para sacar fruto de ello. Les dijo el Señor Jesucristo en alguna ocasión cómo ellos soterradamente, cómo hacían un contubernio entre ellos, predicando la palabra para quitarle las casas a las mujeres viudas. Ay, Dios bendito, guárdanos, Señor, y ten misericordia, Padre maravilloso. Ese mismo día, el mismo Señor Jesucristo habla acerca de la autoridad, habla acerca y maldice la higuera. Vamos a Marcos, vamos rápidamente porque básicamente esto es un recorrido corto porque nos vamos a detener mucho en los últimos 3 días. Martes, está en Marcos capítulo 12 a partir del verso 1. Durante la mañana Jesús enseñaba sobre la confianza, la oración y el perdón, mientras que maestros y sacerdotes de la ley conspiraban en contra de él. Ese día martes sucede algo grandísimo, poderoso. Si nosotros vemos los títulos que Marcos maneja o que los traductores manejan del libro de Marcos en este último día, que va desde el capítulo 12 martes hasta el capítulo 14
verso 3. Recuérdenlo, capítulo 12 hasta el capítulo 14, verso 3. Es el día martes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Está hablando acerca del tributo al Señor Jesucristo, el gran mandamiento. Le preguntan ellos para tener ocasión de aprender. Le dice, entonces, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor les dice, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor vuestro Dios, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, les digo. Pero mire el segundo que les dice él: porque ellos amaban la ley. Recuerden, amaban la ley y los profetas, pero no la seguían. Predicaban la ley, pero no de una manera verdadera. Les dice él también, trayendo un poco más de sal a la herida. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Él les contesta de una manera sabia, pero trayéndoles a ellos la predicación que no querían escuchar. Ustedes aman estar en lugares altos, pero no aman el darle la mano al prójimo cuando lo vean en la calle. Ustedes aman las ofrendas, lógicamente, amaban las ofrendas, amaban las personas que traían el dinero, pero las cosas realmente esenciales, la vida eterna y todas aquellas cosas que hoy predicamos nosotros, las dejaban a un lado. Se parece a los predicadores de hoy en día, que hay cosas más importantes que otras y se está convirtiendo los altares solamente en lo monetario, en lo tangible es lo importante, el templo grande es importante, la tecnología es importante, cuántos miembros en la iglesia hay es importante, pero no el amor a mi prójimo, no predicar la verdad. Wow, Dios bendito, ayúdenos, Padre Santísimo. Pero aquí sucede algo poderoso. Lo encontramos en Mateo capítulo 24, pero también aquí en Marcos capítulo 13. Y está el Señor Jesucristo dando la más grande profecía que se ha dado de los últimos tiempos. Escúchenme bien, la más grande profecía que ha habido acerca de los últimos tiempos. Y el Señor Jesucristo habla acerca de las señales del fin. Y habla también acerca de la venida, de su segunda venida. Habla acerca de lo que está por suceder, de todo lo que estamos viendo hoy de guerras y rumores de guerras, y está hablando acerca de estas pestilencias, está hablando acerca de este coronavirus y de los próximos 60 coronavirus que vengan. Está hablando el Señor Jesucristo de que seremos perseguidos, de que la iglesia será prácticamente extinta. Está hablando el Señor Jesucristo de cuando Él venga nuevamente aquí en la tierra. La más grande profecía de escatología dicha por alguien jamás la dijo el Señor Jesucristo el día martes. Vamos entonces al día miércoles. Aquí sucede algo poderoso. Vamos al capítulo 14. Vamos a partir del verso 3, solamente vamos a tocarlo por referencia. Pero estando él en Betania, vuelve otra vez a estar en Betania. Estaba en Betania, vino a Jerusalén, hizo su entrada, sacó corriendo a todos los mercaderes del templo en Jerusalén y vuelve otra vez a Betania. ¿A dónde? A la casa de Lázaro. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron, entre ellos Judas, que era el que manejaba las finanzas. Él dijo: ¿cómo se va a desperdiciar tanto dinero? Se podía vender y darle eso a los pobres, porque él era el que manejaba entonces las finanzas, y él veía solamente la parte material. Entonces, la mujer con el frasco de alabastro de nardo puro unge al Señor Jesucristo en Betania. Pero ese mismo día, Judas va donde los sacerdotes judíos y ofrece que en cualquier momento él entregaría al Señor Jesucristo. Pasa el miércoles, vamos al jueves. Jueves está nuevamente el Señor Jesucristo en Jerusalén, pero el jueves suceden muchas cosas en la vida del Señor Jesucristo.
Vamos al capítulo 14 a partir del verso 12. Era la semana de la fiesta de los panes y de la fiesta de la Pascua. Estaban los sumos sacerdotes y los ancianos estaban buscando la manera de aprender al Señor Jesucristo, pero en un día no muy concurrido. Aquella semana venían de todas partes los judíos a Jerusalén para celebrar esta semana muy importante para ellos. Y sucede lo siguiente, ocurre lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió a 2 de ellos. Y les da las instrucciones y les dice cuáles son las señales que ellos deben tener en cuenta para saber dónde entrar a celebrar esa Pascua. Porque allí iba a suceder algo muy importante. Primero, el Señor Jesucristo iba a comer, iba a cenar por última vez con sus discípulos. ¿Qué iba a cenar? El Cordero Pascual. Era o es para los judíos algo muy importante. Miremos esto. Primer día de la fiesta de la Pascua. Se estaban realizando los preparativos para la cena. Esa noche comerían. Ese día se llevaban los corderos al templo para ser sacrificados. Lo vimos la semana pasada de qué manera se sacrificaban y para qué se sacrificaban. Se derramaba la sangre para el perdón de los pecados y se entregaba nuevamente a la familia para ser comido y así recordar la salida milagrosa de Egipto. Sucedían muchas cosas esa noche, pero esa noche, como era la última noche, el Señor Jesucristo sabía que era su última noche reunido con los discípulos. Él hizo preparar una Pascua. Allí compartió la cena con cada uno de ellos. Dice la palabra del Señor, si vamos nosotros minuciosamente a ver cómo ellos hacían una salsa, preparaban una salsa y mojaban el pan en esa salsa y comían. Y dice que el mismo Judas mojó aquella noche el pan en el plato del Señor Jesucristo y comió. Así que esa noche el Señor Jesucristo institucionalizó el acto que compartimos el domingo pasado aquí en la iglesia, la cena del Señor. Y esa noche les dijo cuál era el significado de lo que iba a ocurrir con su cuerpo. Faltaban horas para que eso sucediera. Y les dijo cuál era el significado del derramamiento de su sangre y cuáles eran los beneficios que eso iba a traer. Y les dice que esa noche se escandalizarían de él. Pues yo pregunto, ¿por qué se iban a escandalizar los discípulos de él? Tal vez porque lo vieron allí en Getsemaní, sudando gotas de sangre y angustiado como tal vez ningún hombre pudo haber estado jamás aquí en la tierra. Tal vez utilicé una palabra o una frase mal empleada, como tal vez no, como ningún hombre, discúlpenme, como ningún hombre, corrijo, no tal vez, como ningún hombre ha estado angustiado aquí en la tierra, porque el Señor Jesucristo sabía que todos los pecados tuyos y míos iban a recaer sobre sus hombros. Porque aquella noche o a partir de ese momento iba a ser entregado por una de las personas que él más amaba y de las cuales más había confiado. Lo vimos la semana pasada, como Judas, uno de sus amigos íntimos, uno de los hombres que compartió con él a través de muchos meses, a través de años, su ministerio. Judas, uno de los que vio cómo el Señor Jesucristo alimentaba a las multitudes, cómo hacía llegar con ese amor grande a los niños a sus brazos, cómo sanaba a los enfermos, cómo sin importar la condición, sin importar nacionalidad, estoy seguro que sin importar el color, sin importar la condición de aquella persona, abrazaba, expulsaba a los demonios, les perdonaba sus pecados y los enviaba restaurados a su casa. Esa noche lo entregó. Vemos entonces, para que tenga referencia, el día jueves va desde el capítulo 14, verso 12, hasta el capítulo 15, verso 1. Miren lo que sucede. Aquí está compilado lo que sucede entonces, la institucionalización de la cena del Señor. Pero sucede algo grande allí también.
Jesús les dice que va a ser apresado y que va a ser abandonado por todos. Atentos a esto, porque nosotros vemos o hemos predicado que a Jesús lo abandonó Pedro, y dice la palabra del Señor que lo abandonaron todos sus discípulos. Es más, un muchacho, dice la palabra del Señor allí, no sé si fue Mateo, sí, es Marcos. Lean el verso 51, dice: pero cierto joven le seguía. Hay un muchacho, tal vez son como aquellos que vienen de vez en cuando a la iglesia a ver qué se dice en la iglesia. El evangelio me simpatiza, los cristianos son buena gente, esa gente chévere. Así más o menos era este muchacho. Tal vez un simpatizante de las lecciones, de cómo hablaba el Señor Jesucristo. Tal vez le apasionaba ver cómo él enseñaba, cómo él hacía milagros. Y tal vez ese día dieron algo gratis, quería compartir algo gratis de la cena del Señor, como cuando hay eventos en las iglesias. Vemos que cuando hay celebraciones en las iglesias se llenan más que otros días, ¿no? No sé por qué, ¿no? Tal vez sean llenos de estos jóvenes que quieren que se les dé algo gratis. Pero sí, aquí en la iglesia se ofrece algo gratis. Lo que el Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros, la salvación es gratuita, mis amados, para todos. Así que aquí en la iglesia, en Aposento de Restauración y en todas las iglesias cristianas donde predicamos la sana doctrina, la verdad de Jesucristo, todo es gratis, todo es por gracia. Aleluya, sea dada la gloria al Señor ahora y para siempre. Aleluya, gloria a ti, Padre maravilloso, porque tú nos ofreces todo por gracia, no nos cobras nada, Padre maravilloso. Así que nosotros no podemos cobrar por algo que hemos recibido gratis. Amén. Y aquí, muchachos, miren lo que sucede. Recuerden que miren el verso 50, dice: entonces todos los discípulos, esto es cuando arrestaron al Señor Jesucristo, él le había dicho a Pedro que todos lo iban a abandonar, y Pedro le dice: Señor, yo no lo voy a hacer, aunque me cueste lo que me cueste, aquí voy a estar yo. Y el Señor, pues lógicamente le profetiza y le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Cuando lo arrestan, viene Judas, le da un beso, y con ese beso lo entrega. Dice: entonces todos, repito, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos lo abandonaron. No solamente Pedro, aunque Pedro fue el único, dice, narra la escritura, que Pedro fue el único que desde lejos lo seguía. Pero entre calles, entre la multitud, para que no lo reconocieran, simplemente le siguió desde lejos. Ahora sí vamos a ver el muchacho, perdónenme. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Prefirió perder su ropa que perder su vida. ¿Cuántos de nosotros que seguimos al Señor Jesucristo preferimos lo material que la vida eterna? Que negamos al Señor Jesucristo en el momento más oportuno o en el momento más inoportuno. Negamos que somos cristianos cuando nos conviene negarle. Dice el Señor en su palabra que todo aquel que le negara, esto se lo regalo a aquellos cristianos intermitentes. Atentos, levanten la mano a los cristianos intermitentes. Para ustedes ese es esto. Para todos aquellos que solamente son cristianos de vez en cuando, o cuando el pastor solamente está predicando bendición, entonces ahí están, rogando en el altar, llorando sus pecados, porque quieren lo que Dios está ofreciendo en ese momento. Y sí, muchas veces lo ha hecho Dios. En momentos específicos Dios nos ha ofrecido que nos va a dar esto o aquello, y lo ha cumplido. Pero dense cuenta, ¿cuántos niegan al Señor Jesucristo cuando les conviene no ser cristianos? Y dice la misma palabra que todo aquel que lo negare ante los hombres al Señor Jesucristo, Él lo negará ante el Padre. No os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero si nosotros predicamos en tu nombre echamos fuera demonios. No sé quiénes son ustedes, porque ustedes hoy estaban echando fuera demonios y en la noche estaban tomando cerveza con los mismos demonios. Porque ustedes estaban orando por un enfermo y para celebrar que ese paralítico se levantó,
paralítico celebraron que yo había hecho un milagro. Pastor, no se ha exagerado. Mis amados, hemos visto tantas cosas. Hemos visto tantos que vienen a la iglesia solamente por un milagro y cuando reciben el milagro nunca más vuelven a saber del Señor Jesucristo. Prefieren dejar su ropa e irse desnudos que reconocer que el Señor Jesucristo lo hizo, no ellos. Amén. No fueron sus fuerzas, no fueron sus capacidades, fue un milagro que hizo el Señor Jesucristo por ellos. Ni siquiera por gratitud. Me dijo el Señor Jesucristo hace unos días, me dijo el Espíritu Santo, que hiciera una prédica que está tomando forma acerca de la gratitud. Así que no te pierdas estos próximos domingos, porque vas a saber qué es realmente la gratitud. Amén. Entonces, aquel jueves, el Señor Jesucristo institucionaliza la cena. Ya en la noche, comparte con ellos, anuncia la negación de Pedro y sale para Getsemaní. Luego de haber compartido la cena, sale para tener un momento para restaurar nuevas fuerzas. Eso es necesario para los cristianos, que en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos en que necesitamos ser dirigidos, podamos tener un momento aparte con nuestro Padre, tener dirección de parte de Él, desahogar tal vez nuestro cansancio, nuestras penas, nuestro dolor, nuestras dudas delante de la presencia del Señor, no delante de otro hombre que tal vez te aconseja mal, tal vez te dice mal acerca de lo que tienes que hacer con tu vida. Y el Señor Jesucristo en aquel momento entonces parte para Getsemaní. Recuerden que la salida para Betania y para Getsemaní prácticamente era la misma. Y allí en Getsemaní ora a su Padre por fuerzas. Allí en Getsemaní derrama gotas de sangre por su angustia, por lo que ha de venir. Allí en Getsemaní le dice a su Padre: papito lindo, Abba Padre, papito Dios, si es tu voluntad, voy a ir al sacrificio, voy a ir a la cruz, pero si es posible, solo si es posible, yo quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte, pero si es posible, que esto no suceda, por favor. Tú puedes hacer un milagro, tú lo puedes todo, tú puedes permitir que esto no pase. Es más, el mismo Señor Jesucristo, siendo 100% hombre, 100% Dios, pudo haber hecho cualquier cosa para evitar este sufrimiento. Pero aún así, fue al sacrificio. Luego vemos nosotros cómo el Señor Jesucristo es arrestado más adelante. Lo vemos a partir del verso 43 y empieza allí un juicio judío, es decir, un juicio religioso. En la noche del jueves, el Señor Jesucristo tiene un juicio judío, es decir, es presentado, es arrestado y llevado ante el sumo sacerdote, ante los ancianos y ante el concilio. Es decir, todos aquellos a los que Él predicó, todos aquellos a los cuales Él fue enviado, estaban enjuiciándolo simplemente por mentiras. Y fue llevado entonces ante Anás y luego ante Caifás, ante todo el Sanedrín. Fue arrestado, vemos nosotros entonces cómo es presentado ante el concilio y es enjuiciado. Y luego de este juicio, estando en el momento de angustia, porque fue sentenciado por los judíos, pero recordemos nosotros que los judíos eran la parte religiosa, la parte civil de la autoridad en ese momento en Jerusalén. Pero la parte en cuanto a la parte judicial, la fuerza militar era romana. Ellos no podían entonces hacer nada con el Señor Jesucristo, aparte de llevarlo ante los romanos para que ellos lo ejecutaran. Entonces, allí fue recibido en un juicio civil, pero luego iba a ser llevado a un juicio romano, es decir, un juicio religioso con los judíos y un juicio civil con los romanos. Pedro niega al Señor Jesucristo aquella noche. Según dicen los estudiosos, era ya tal vez, o
o muy tarde en la noche del jueves, o muy temprano, tal vez la 1 de la mañana de la madrugada del viernes, cuando el día viernes, que lo encontramos nosotros en Marcos, a partir del capítulo 15, verso 1, viernes, Jesús es puesto ante Pilato. Dice entonces el verso 1 del capítulo 15: muy de mañana, los sacerdotes querían que esto se lo realizase inmediatamente, que se hiciese muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche. Miren esto, el arresto de Jesús fue muy tarde en la noche. Toda la noche estuvo enjuiciado por los judíos y muy temprano en la mañana fue llevado ante los romanos, ante el juicio civil. Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato, gobernador romano. Recuerden entonces que la autoridad religiosa eran los sacerdotes judíos y la autoridad civil eran los romanos. Ellos mantenían el orden, a ellos se les daba el tributo y ellos manejaban políticamente la nación. Pilato le preguntó a Jesús, dice el verso 2: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho, es decir, hostigaban a Pilato con las acusaciones que ellos tenían. Otra vez le preguntó Pilato entonces por las frecuentes acusaciones de los judíos. Nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan, cuántas mentiras estarían diciendo en el momento. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que para Pilato se maravillaba. Luego Jesús es sentenciado a muerte. Aquí sucede el viernes algo poderoso. Quisiera verlo. Bueno, tal vez no, tal vez está en Mateo. Como la mujer de Pilato, cuando Jesús es entregado ante el gobernador, la mujer de Pilato viene y le dice: cuidado, usted va a tener algo que ver con la muerte de ese justo, porque anoche yo tuve sueños, aquellos sueños me atormentaron acerca de eso. Así que vino ella y le advirtió que él no tuviese nada que ver con la muerte de aquel inocente. Y Pilato, no sé si fue porque vio que Jesús era justo, que se podía meter en un gran problema, que su mujer vino y le advirtió todas las anteriores. Pilato lo que hizo fue lavarse las manos y decir: no tengo nada que ver con la sangre de este justo. Así que les entregaron a Barrabás. Dice la palabra del Señor que era un reconocido malhechor allí en Jerusalén. Pero ellos querían a Barrabás. Ellos querían. Aquella semana Pilato había acostumbrado al pueblo a dejar libre, a absolver a uno de sus malhechores. Así que era poco menos que un espectáculo grotesco lo que se hacía allí en la ciudad, allí en Pretorio. Y dejó libre él a Barrabás y sentenció al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, la noche del jueves, después de que los sacerdotes judíos lo sentenciaron, le pusieron una corona de espinas y pusieron un madero, un pedazo de madera en su mano, como un cetro, y con ese cetro le golpeaban la corona de espinas. Así que cada vez que ellos golpeaban la corona de unas espinas muy largas, dicen los historiadores, penetraban en el cráneo del Señor Jesucristo. Luego de ello, que fue llevado del Sanedrín a donde Pilato, fue entregado a la guardia romana aquel viernes. Fue entregado a la guardia romana
y allí los soldados romanos le quitaron su ropa, lo desnudaron y le pusieron una capa romana, una capa púrpura. Estos colores tienen mucho que decir y en las próximas semanas vamos a ver mucho acerca de todo esto, porque el Señor me ha puesto en mi corazón de que hable de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en la tierra, que lo hicimos la semana pasada, de todo lo que Él nos regaló, nos dio, nos ofreció. Esta semana estamos viendo de la última semana del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo volverá el Señor Jesucristo nuevamente cuando venga aquí a la tierra, pero ya no sea un cordero, sino venga a enjuiciar a las naciones. Allí fue entonces llevado ante los soldados, ante el pretorio romano, y allí fue vituperado. Dice que lo escupieron, dice que lo sacaron luego para ser llevado al Gólgota. Jesús es sentenciado a muerte, azotado por soldados romanos, vituperado por los judíos y muerto por nuestros pecados. Pero Mateo, no así Marcos, Mateo narra de una manera fenomenal, apasionante, lo que sucedió, de una manera minuciosa, lo que sucedió luego de que el Señor Jesucristo estuvo allí en el Gólgota, crucificado por los soldados romanos. Vamos entonces a ver cómo el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Hay algo que dicen los historiadores, que el velo era tan grueso, el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, y tenía que ser en ese momento un hombre totalmente libre de pecado. En sus vestiduras, en su efod, había unas campanillas, y aquellas campanillas, a medida que él iba caminando, esas campanillas sonaban y decían a los sacerdotes que estaban detrás de él en el lugar santo, porque él se dirigía hacia el lugar santísimo, y él corría el velo una vez al año y entraba allí al lugar santísimo. Si no estaba totalmente purificado, el sumo sacerdote moría allí en el lugar santísimo. Y dice la tradición judía, atentos, para nosotros los gentiles es muy importante la palabra del Señor, pero podemos nosotros tener en cuenta a través de la tradición judía muchas de las cosas minuciosas que se hacían en la antigüedad. Si el sumo sacerdote moría por el pecado, tenía atada una cuerda en una de sus pies y era alado hacia afuera, porque nadie podía entrar allí. Pero el día que el Señor Jesucristo murió, ese velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, para que no fuese dicho por las generaciones que fue una fuerza diferente al poder de Dios que lo hizo. Y dicen los historiadores que se podía amarrar un caballo del velo, un caballo de un lado y un caballo del otro, y los caballos no podían romper el velo, porque era tan grueso que ni la mano humana, ni un mecanismo adicional podía romper el velo. Solamente a través de la muerte del Señor Jesucristo, que rompió ese velo, que separaba la presencia absoluta de Dios de los sacerdotes, y que hoy día nos da entrada libre a la presencia del Señor, podía suceder. Aquella tarde también, además, te cuento en Mateo capítulo 27, en el capítulo 27 tal vez, a partir del verso 32. Aquella tarde tembló, ocurrió un terremoto muy fuerte. Las rocas se partieron, fueron abiertos los sepulcros, y los santos de la antigüedad aparecieron predicando. Leámoslo, por favor. Dice así: desde la hora sexta hubo tinieblas, esto es, no hay un consenso, se ha predicado de horario específico,
Pero tal vez leyendo un poco más a fondo, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, empaparnos, documentarnos. Algunos dicen que el Señor Jesucristo estuvo colgado desde las 9 de la mañana, otros dicen que desde las 12 del día y que murió a las 3 de la tarde. Pero lo cierto es que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, oscuridad total. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Otro de los escritores de los 4 evangelios dice: Eloi, Eloi, lama sabactani. Recuerde que ellos, de acuerdo a su léxico, al idioma que manejaban el griego, manejaban el arameo. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Tal vez, no sé, un dolor muy intenso en ese momento. Ya el Señor Jesucristo veía que su cuerpo era separado de su espíritu, que su espíritu lo dejaba en ese momento. Exclamó, tuvo un grito muy fuerte y entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, es decir, que habían muerto, se levantaron y salieron de los sepulcros, y después de la resurrección del Señor Jesucristo vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, el viernes en la tarde el cuerpo del Señor Jesucristo deja su espíritu y suceden muchas cosas benéficas para nosotros los que creemos en el Mesías, en el ungido, en el Cristo, en Yeshua HaMashiach, en Jesús el enviado, en Jesús el Mesías, en nuestro Cristo, en nuestro Salvador, en nuestra razón. Por eso hoy sabemos que somos salvos, porque creemos en Él y en su sacrificio. Vamos entonces nuevamente a Marcos capítulo 11. Vamos a sábado. Vamos a leer entonces a partir de, pues realmente tuve a Mateo 27 como referencia, pero podemos decir nosotros entonces que el día sábado, día de reposo, dice la palabra del Señor, el cuerpo sin vida de Jesús estaba en la tumba, el cuerpo estaba en la tumba. Sus discípulos desconsolados obedecían la tradición, es decir, el reposo. Tal vez muy asustados, muy temerosos por lo que podía suceder. No sabían si ellos eran los que continuaban después de la muerte del Señor Jesucristo. Así que estaban guardando el día de reposo, pero escondidos. Durante 3 días el cuerpo del Señor Jesucristo estuvo en la tumba dispuesta. Me dio mucha ternura, tal vez mucha alegría con José de Arimatea, que era un hombre que solamente era seguidor del Señor Jesucristo, no era de su círculo de 12 hombres allegados, simplemente escuchaba sus enseñanzas, pero era un hombre adinerado, así que él dijo, no puede quedar el cuerpo así. Y él fue y tenía un sepulcro nuevo. Los sepulcros que se hacían en la roca eran sepulcros para personas adineradas, y él lo llevó allí, y allí estuvo su sepultura, la sepultura de su cuerpo por 3 días, pero su espíritu estaba en otro lugar.
De esto vamos a hablar en alguna otra ocasión. El Señor Jesucristo le promete a uno de los dos ladrones que fueron colgados con él en Lucas capítulo 23, verso 43, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que fue el Señor Jesucristo al paraíso. Alguna vez hablamos acerca de esto, el seno de Abraham en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sucedieron algunas cosas. Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos al los versos 18 en adelante. Primera de Pedro 3, 18 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 en adelante. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Así que aquellas personas, he escuchado tantas creencias humanas, salidas de todo contexto divino y bíblico. Aquellas personas que creen que por alguna de nuestras acciones el Señor Jesucristo será nuevamente crucificado. Esto es una mentira, déjenme decirles. He escuchado personas que dicen que si yo no perdono a mi hermano, vuelvo a crucificar al Señor Jesucristo. Eso es una falsedad. El Señor Jesucristo solamente tuvo que ser crucificado una sola vez. Fue necesario solamente la presentación del Cordero de Dios inmolado una sola vez. Repito entonces, porque también Cristo padeció una sola vez, por los pecados. El justo por los injustos, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Miren cómo ofrece Él salvación, reconciliación, lo vimos hace 8 días, reconciliación con el Padre. El pecado en el huerto del Edén nos separó de la presencia de Dios y trajo consigo muchas consecuencias. Así que con la muerte Jesús nos trajo nuevamente a la presencia de Dios y abolió las consecuencias de nuestro pecado. Siendo la verdad muerto en la carne, su carne murió, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados las cosas que sucedieron mientras que el cuerpo del Señor Jesucristo durante esos 3 días estuvo aquí en un sepulcro. La describe el apóstol Pedro y bueno, otros escritores. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor Jesucristo bajó a las profundidades y arrebató las llaves del infierno y de la muerte a Satanás y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son esos espíritus encarcelados? Bueno, aquí nos deja ver un poco de luces. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Aquellos espíritus encarcelados, tenemos que saber específicamente a qué se refiere entonces Pedro. No son personas, porque hay predicadores que dicen que el Señor Jesucristo fue entonces a las profundidades del infierno a predicarle a todas aquellas personas que murieron antes que el Señor Jesucristo muriera y se arrepintieran. No, el prédico fue a espíritus encarcelados. Las personas no son espíritus, las personas poseen espíritus. Poseen espíritus. Esos espíritus entonces que habla el autor de Primera de Pedro, que estaban antes de Noé, fueron todos aquellos espíritus que desobedecieron y siendo condición de ángeles caídos, bajaron a la tierra y tuvieron hijos con las mujeres de los hombres.
Recuerden ustedes que hubo una raza de gigantes en la antigüedad que se llamaban los Nefilim, a los cuales pertenecían los gigantes de la antigüedad. Esos espíritus que desobedecieron no fueron perdonados y fueron encarcelados desde la antigüedad esperando el juicio final. Yo esta semana me ponía a pensar, Señor, ¿cuál fue el propósito de que el Señor Jesucristo fuera a predicarles allí? Y yo veía una imagen, no sé, esto lo hago muy a criterio propio. Tal vez el Señor Jesucristo fue a demostrarles su victoria. Tal vez el Señor Jesucristo fue a demostrarles que Él venció la muerte. Porque también dice la palabra del Señor que en esos 3 días el Señor Jesucristo bajó a las profundidades y a Satanás, que tenía las llaves del infierno y de la muerte, Él le arrebató las llaves. Y ahora Él las tiene en su mano. Miren lo que dice Apocalipsis. Vamos, por favor. Vamos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Vamos a primero Apocalipsis capítulo 1, vamos en orden cronológico. Capítulo 1, verso 17. La parte B. Está diciendo el Señor Jesucristo a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él venció la muerte y vive para siempre. Dice una canción que cantamos en Aposento de Restauración. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la posición del Señor Jesucristo en este momento. Él venció la muerte. Él arrebató las llaves del infierno y de la muerte y subió a la diestra de Dios Padre, donde es su lugar en este momento. Pero dense cuenta de algo. Un detalle que me impresiona. El día sábado, después de ser sepultado el cuerpo del Señor Jesucristo, los sacerdotes y los ancianos, y no sé cuántas personas más, fueron a hablar a los romanos, a Pilato, y le dijeron: ese que está enterrado allí dijo que resucitaría el tercer día. Para evitar los problemas, nombren ustedes una cuadrilla de hombres que vigilen día y noche la sepultura donde está el cuerpo de Jesús, para que no vengan sus discípulos y lo saquen de allí y digan que Él resucitó. Y el día siguiente, el domingo, cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado, estos mismos sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos, judíos sinvergüenzas que propiciaron la muerte del Señor Jesucristo, fueron a los guardias romanos, ellos mismos, que les habían dicho que vigilaran bien la tumba para que no sacaran el cuerpo del Señor Jesucristo, y de eso hicieran una doctrina. Pagaron a los soldados romanos cuando supieron que el Señor Jesucristo, que su cuerpo ya no estaba allí en la tumba, que Él había resucitado, dicho por un ángel. Pagaron a los soldados romanos para que dijesen todo lo contrario, que sus discípulos habían sacado el cuerpo en la noche. Y dice también la palabra del Señor que eso es una teoría para los judíos ortodoxos hasta el día de hoy. Es por eso que ellos no creen en el Mesías prometido. Es por eso que ellos no creen que el Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Porque ellos mismos hicieron de su mentira una teoría. No lo contuvo nadie, no lo contuvo la muerte, no lo contuvo un sepulcro.
Él fue prometido en la antigüedad, fue enviado aquí en la tierra y muerto por nuestros pecados. Pero hoy creemos que Él murió, pero al tercer día resucitó. Y que está sentado a la diestra de Dios Padre y hoy está esperando reunirse. Dice en el capítulo 13 que Él no sabe cuándo, ni siquiera Él como Hijo de Dios sabe cuándo es el día y la hora, pero la iglesia será arrebatada porque nos encontraremos con Él allí en el cielo y entonces serán las bodas del Cordero y estaremos por siempre, por toda la eternidad en su presencia. La ascensión es la vuelta al Padre. Antes de venir al mundo, Jesús estaba junto al Padre. Su exaltación consistió en su retorno al mundo celestial, porque de allí vino, allí pertenece, revistiéndose de nuevo con la gloria que tenía antes de la creación. Así que allí encontramos que el Señor Jesucristo es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él vive por los siglos de los siglos, está escrito en Apocalipsis. Se lo dijo a Juan cuando le encomendó escribir Apocalipsis. Sabemos nosotros que está sentado a la diestra de Dios Padre y que en breve, en muy poco tiempo, dice la Escritura, nos encontraremos como iglesia, como novia ataviada de las mejores ropas, novia ataviada con el lino más fino. Pero dice que Él quiere una iglesia, atentos a esto, Él quiere encontrarse con su novia sin ninguna mancha, es decir, sin ningún pecado y sin ninguna arruga, sin ninguna cosa que estropee la dignidad, la pureza. Porque una vez en la tradición judía, una vez se le ofrecía la novia al novio, se desposaban, es decir, que hacían un compromiso firmado de matrimonio posterior. Aquella novia tenía la obligación de mantenerse casta, de mantenerse limpia, de mantenerse pura, para cuando su esposo hubiese acabado de hacer aquella vivienda donde iban a vivir los dos, viniese por la novia y juntamente tuvieran una boda. Ese es el reflejo, esa es la realidad de lo que serán las bodas del Cordero. En el momento menos pensado, Él está preparando allí un hogar en el cielo. Cuando esté preparado, vendrá Él y recogerá a la novia y estarán eternamente con Él. Cierren sus ojos, por favor. No sé quién de ustedes quiera darle gracias a Dios por esto. Yo estoy muy agradecido. Yo me gozo, mi alma se regocija con todo esto. Es la razón de nuestro vivir, es nuestra razón de ser como cristianos. Amamos al Señor Jesucristo, creemos en el Señor Jesucristo, creemos en su obra, creemos en su promesa. Iglesia, es el tiempo de que valoremos que ese novio nos está esperando para tener ese encuentro con nosotros, para que habitemos eternamente, para que tengamos unas bodas por 7 años, cual nunca ha habido una fiesta igual. Pero para poder acceder a las bodas del Cordero, pero para poder ser parte de la iglesia raptada, para poder ser parte de la novia anhelada, tenemos que ser puros, tenemos que mantenernos sin mancha, tenemos que mantenernos sin pecado, creyendo profundamente y con fe absoluta en las Escrituras, pero también viviendo de acuerdo a las mismas. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo porque así se me ha ordenado. Tenemos que obedecer este manual de conducta. Tenemos que seguir predicando la verdad, no la verdad que nos conviene, no, esa no es la verdad absoluta. La verdad que Dios quiere que prediquemos es esta verdad que está escrita aquí en este manual, en este compendio de convivencia. Padre, te adoramos. Bendecimos tu nombre, oh Rey del cielo. Gracias por tu Hijo. Gracias porque tu palabra describe cuántas cosas nos has regalado a través de Él.
Creemos en fe su sacrificio, creemos en fe su resurrección. Te adoramos, papito Dios, por tu Hijo. Te adoramos, Jesús, por haberte dispuesto, por haber querido hacerlo. Porque el Padre te envió, pero tú dijiste: sí, lo voy a hacer. Voy a cumplir la voluntad de mi Padre. Quiero ser el Cordero, quiero ser el inmolado. Gracias, Jesús. ¿Cuánto te amamos, Jesús? ¿Cuánto te amamos, Jesús? ¿Cuánto te amamos, Jesús? Aleluya. Aleluya. Ahora tenemos acceso a tu presencia, Dios. Ahora tenemos acceso directo a tu presencia. No necesitamos un intermediario, porque ese intermediario, Jesús, como sumo sacerdote, una sola vez y para siempre, propició ese encuentro, propició ese paso que nos separaba de la presencia de Dios. Hoy podemos acercarnos, como lo dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. Hoy nos podemos acercar confiadamente porque no hay nada que intervenga. Hoy podemos directamente levantar nuestros brazos y sentir tu presencia, Dios. Hoy podemos disponer nuestro corazón y cada delante de ti estamos hablando directamente con el Padre. Hoy agradecemos a ti, Jesús. Hoy agradecemos tu sacrificio, tu disposición, tu amor, tu misericordia y tu gracia, Dios. Gloria a ti. Gracias. Muchas gracias. No hay palabras como agradecerte, Cristo, todo tu sacrificio, todo lo que tuviste que padecer por mí, solo con amarte, solo con obedecerte, solo demostrándote que te amo, Señor. Gracias, Jesús. 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 Aleluya. No hay otro amor igual. Gloria a ti, Señor. Gracias. Sobre la muerte de sol. Gracias.
Mis amados, doy la gloria al Señor, bendigo su nombre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más tu verdad florece en nuestras vidas, Señor. Que así siga sucediendo, Padre Santo, Señor. Que así siga ocurriendo, Señor, en esta tarde aposento de restauración. Amén y amén. Mis amados, los invitamos para el próximo domingo a las 10 de la mañana. Estaremos indicándoles, de acuerdo a las disposiciones de nuestro gobierno, si el próximo domingo también estaremos desde estos medios virtuales. Y los invitamos el próximo viernes. De verdad que les ofrecemos disculpas porque el viernes pasado, por algunas cosas, algunos motivos personales, no pudimos estar en la reunión, pero el próximo viernes a las 7 de la noche les estaremos enviando previo el link, la dirección para que ustedes se conecten allí y podamos estar en nuestro servicio de intercesión y guerra espiritual. Dios los bendiga, que sea una semana de bendición, de grandes respuestas, y recuerden, para poder acceder, para poder tener el boleto VIP para las bodas del Cordero, hay que tener una vida VIP delante de la presencia del Señor. Bendiciones para todos.